Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Este 1 de enero del 2024 volvemos a iniciar nuestro plan de lectura. Únete a este deleite enviándonos un mensaje por Instagram o Facebook para más información. En el episodio de hoy, Eva May nos habla acerca de por qué es tan importante conocer y entender la historia en el Antiguo Testamento. Si vamos a aceptar la autoridad de Jesús como nuestro Señor, debemos también tratar el Antiguo Testamento como Él lo hizo. ¿Por qué es tan importante entender la historia en el Antiguo Testamento? Entender la historia en el Antiguo Testamento es crucial para todos los creyentes. Jesús conocía, creía, se apropió y recitó las escrituras hebreas. Una de las preguntas más comunes que Jesús hizo en los evangelios fue: ¿acaso no has leído? ¿Acaso no has leído? Y la respuesta más común fue: hemos escuchado. Hemos oído. Y esa no es la respuesta correcta a la pregunta de Jesús. Así que no se trata de si hemos oído, se trata de si hemos leído. También nos damos cuenta que Jesús solo tuvo una fuente de autoridad. Jesús, como el Hijo del Hombre, se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. Él siendo el Hijo de Dios, se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. Vemos la visión que Jesús tenía acerca del Antiguo Testamento. Él creía en la era de la creación e hizo referencia a la creación. En Marcos 10, 6 al 9, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús habla del evento de la creación como un hecho real que sucedió. Imagínate eso. Jesús creyó en la era de la creación como el inicio de dos personas reales del sexo opuesto. Él usó este evento de manera literal para moldear las relaciones en su tiempo. Mateo 23, 34 al 36. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Jesús habla de Abel como una persona real y verdadera, cuyo asesinato debe ser castigado. Y también lo llama profeta. ¿De qué profetizó Abel? Cuando leemos estas referencias debemos hacernos preguntas y regresar a esos eventos en la Biblia. Ver qué fue lo que sucedió ahí. ¿Por qué lo llama profeta? No voy a tratar de contestarles eso ahorita, porque a lo que los quiero llevar es hacerle preguntas al texto y regresar a la referencia. En Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús trata a Noé como una persona real y usa este evento en el tiempo de Noé que predijo cómo sería el mundo cuando Jesús regrese como rey. Jesús realmente creyó en todos los acontecimientos de la era de la creación. Jesús también creyó en la era de los patriarcas. Mateo 22, 31 al 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús habló de Abraham, Isaac y Jacob como personas reales. Él demostró que quien era Dios para Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios para su pueblo hoy. Y una de las cosas que podemos ver es que cuando Dios se le aparece a Moisés en el arbusto ardiente, Él se presenta a Moisés diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús se refiere a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos al Antiguo Testamento y leamos estas historias y nos demos cuenta cómo era la relación entre Dios y Abraham, entre Dios e Isaac, entre Dios y Jacob. Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Dios también. Él es nuestro Dios. Esto nos ayudará a entender los caminos de Dios y su interacción en nuestra vida. En Lucas 17, 28 al 30, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Jesús leyó la historia de Lot como un acontecimiento que realmente sucedió y lo aplicó a sus días. Llegamos a la era del Éxodo. En Juan 3, 14 al 15. Cuando Jesús conversa con Nicodemos, le dice:
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habla de Moisés como una persona real que realmente existió, y los 40 años en el desierto como algo que realmente sucedió. Y toma esta historia de la serpiente de bronce que ocurrió en Números 21, no solo como un acontecimiento real, sino también como un ejemplo de lo que Él será para su pueblo. Vemos cómo Jesús interactúa con la serpiente en el desierto. Él está siendo tentado después de pasar 40 días sin alimento. Y Jesús cita el libro de Deuteronomio las 3 veces. ¿Ves? Jesús vivía a través de la escritura hebrea. Ella era su autoridad. La forma en que él reaccionaba a la vida que él tenía a su alrededor era a través de lo que estaba escrito. También tenemos la era de la conquista, el libro de Josué, y la era de jueces. Esto está en la genealogía en Mateo 1, 5 al 6. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La genealogía de Jesús incluyó a Rahab, una prostituta, y a Ruth, una moabita, que se une a Israel al casarse con Booz, y se refiere a ellas como personas reales, de carne y hueso, quienes se unen a Israel en la era de la conquista y en la era de los jueces. De hecho, si quieres una historia que es tan culturalmente relevante, es esta historia, porque tienes a la moabita que viene de un pecado sexual, porque los moabitas nacen de Lot y su hija. Así es como nace el pueblo moabita, y eran parte de los pueblos de Canaán. Ellos estaban comprometidos a la idolatría y al pecado sexual. Cuando Dios la llama, imagínate esto, ella entra en Belén con su suegra. Ella es una pecadora en todo sentido, es una idólatra. ¿Te imaginas qué pasaría si una mujer moabita entrara a tu iglesia hoy? Puede que sea en ella en quien está la mano de Dios para traer avivamiento y llevar su historia en medio de nuestras circunstancias. Hay mucha relevancia cultural en las historias del Antiguo Testamento para nosotros hoy. Vamos a la era del reino, en Mateo 12:3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Jesús habla del escape de David de las manos de Saúl como un evento que realmente sucedió y lo utiliza como un ejemplo para su día. Lucas 20, 41-44. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Jesús cita el Salmo 110 como si realmente David lo escribió y lo aplica en sus días. Si aplica en los días de Jesús, también se aplica en nuestros días. Mateo 6, 28-29. ¿Por qué se preocupan por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Jesús habla de Salomón como una persona verdadera y lo utiliza como un ejemplo para el hoy. Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús se refiere a la visita de la reina de Sabá a Salomón como un evento real y lo aplica a sus días. Jesús creía en las escrituras hebreas. Él se sabía las escrituras hebreas. Era el lente por el cual él interpretaba y procesaba lo que vivía. La era del reino dividido, Lucas 11:32. Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicción de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús interpretó la historia de Jonás como algo que realmente sucedió y lo aplicó a su día. Y saben, hay muchos escépticos que no creen que haya un pez lo suficientemente grande para tragarse a un hombre. Y es que nos acercamos a la Biblia con ojos científicos y debido a eso cuestionamos la historia bíblica como si nosotros somos más sabios. Y a decir la verdad, nosotros no conociéramos estas historias si Dios no hubiera movido a las personas para que registraran estas historias, porque nuestra visión de Dios es tan pequeña. Podemos ver cómo Dios utiliza estas historias para transformar nuestra visión del mundo, para retar nuestra visión del mundo secular que la mayoría de las personas tiene, y para hacer un cambio de rumbo, corregir nuestro rumbo.
en nuestra forma de pensar acerca de quién es Él y de sus habilidades. Hay más citas de la era del reino dividido, pero no las podemos ver todas. Así que llegamos a la era del exilio, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Jesús habló de Daniel como una persona real. Hay más versículos en los evangelios que demuestran que Jesús entendió, se apoyaba y utilizaba los eventos ocurridos en la era del exilio para interpretar el mundo en el que él vivía. Después llegamos a la era del retorno, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersos. Jesús utilizó las palabras de Zacarías. Él había ministrado durante la era del retorno. Jesús lo ve como una persona real y relevante. Así que Jesús ve cada era del Antiguo Testamento como histórico y relevante para sus días. Debemos tratar el Antiguo Testamento como Él lo hizo, saberlo y usarlo como un lente para interpretar y reaccionar a nuestras circunstancias en el mundo en que vivimos. Jesús se sometió a la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús conocía y entendía el Antiguo Testamento. Si vamos a aceptar la autoridad de Jesús como nuestro Señor, debemos tratar el Antiguo Testamento como Él lo hizo. Jesús y sus discípulos solo tenían el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva solo contaba con las escrituras hebreas. ¿Se dan cuenta de la importancia del Antiguo Testamento para la iglesia hoy? Cuando Pablo escribe en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, no está hablando de Romanos 1 al 15, ni del Nuevo Testamento. Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pablo en Romanos 15:4 está presentando un caso para demostrar que desde el principio del tiempo todos han pecado. Él está construyendo un caso con el hecho que toda la humanidad está absolutamente perdida. Después del capítulo 4 y 5, él empieza a girar, empieza a demostrar la necesidad de un nuevo Adán, un segundo Adán. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán y ¿qué hemos heredado? Heredamos una naturaleza pecaminosa. Por eso debemos nacer de nuevo. Jesús tuvo que nacer como el último Adán para cumplir con la justicia requerida por la ley. Jesús murió en nuestro lugar. Murió porque la paga del pecado es muerte y porque nosotros somos pecadores. Nosotros merecemos la muerte. Lo que Jesús hizo fue que murió como un sustituto por nosotros. Pero Dios lo resucitó de los muertos y lo vemos en el capítulo 5 al 8, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre, para restaurar la relación rota que el pecado ha causado a toda la humanidad. Ahora tenemos acceso al Padre y Pablo nos dirige, nos enseña y nos presenta la tercera persona de la Trinidad. Y nos dice que hemos descargado como creyentes a través del nuevo pacto. Hemos descargado el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en mí para que Él pueda dar vida a mi cuerpo mortal. Si fuéramos carismáticos, gritaríamos de alegría con esta noticia, o como la iglesia afroamericana que danza al escuchar esta noticia. Y es que realmente no entendemos todo lo que tenemos con el nuevo pacto. Si tan solo pudiéramos entender el nuevo pacto, se transformaría la forma en que vivimos y la forma en que reaccionamos a la vida. Nos damos cuenta entonces que los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, constantemente hacen referencias al Antiguo Testamento. Detente un momento y piensa, por ejemplo, en el libro de Gálatas. Está fundamentado en lo que sucedió entre Agar y Sara, explicando el Evangelio para entender que la justificación solo puede venir por fe, porque los frutos de la carne nunca producen nada de Dios. De la misma manera que Agar no podía cumplir la promesa de Dios, aunque ella hizo lo mejor que pudo, la promesa de Dios no se dio a través de ella. La palabra de Dios dice que cuando Sara era ya vieja, porque Dios no se limita por la edad. Así que esto realmente levantó mi espíritu, porque yo ya soy mayor. Y este año, cuando leí esta parte, me quedé ahí meditando. Sara ya está vieja. ¿No te asombra todo lo que Dios puede hacer con los que ya estamos viejos? Pero bueno, ¿por qué Dios esperó a que Sara estuviera vieja? Cuando ya era imposible, es que Dios decidió, ahora es el tiempo que yo haga algo. ¿Y por qué hasta ahora? Para que no le atribuyamos nada a la vigorosa juventud, sino por el poder poderoso del Espíritu de Dios que cumple sus promesas. Esto entonces me energiza ahora que tengo 57 años. También nos damos cuenta que la fe en el Dios viviente no existe a través de la mirada superficial de las Escrituras. La fe en el Dios viviente no viene aislada de las Escrituras.
Tenemos que marinar nuestro corazón y nuestra mente en las Escrituras para tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no tenemos las Escrituras, no tenemos fe. Necesitamos las Escrituras hoy para poder tener fe hoy. Porque el mensaje que escuchamos del pastor una vez a la semana no es suficiente para transformar tu corazón. Necesitas una porción diaria, fresca, viva y sustancial de las Escrituras para que podamos tener fe como un pequeño grano de mostaza. Gracias por estar con nosotros hoy. Agradecemos mucho tu apoyo a este ministerio suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje. Si deseas unirte a nuestro plan de lectura, envíanos un mensaje para más información. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook, canal de WhatsApp y Telegram. CBT en español, impulsando la alfabetización bíblica.